Bueno, buen día. Qué linda mañana, ¿no? Qué hermoso poder juntos vivir esto. Qué hermoso es escuchar lo que Dios hace, ¿no? La fidelidad de Dios. Él está siempre, siempre estuvo. Yo voy cayendo en la cuenta de eso, ¿no? Eh, que Dios siempre estuvo conmigo. Cuando yo no lo conocía, Él ya me conocía. Él ya estaba conmigo. Eh, y me hablaba desde mucho antes de lo que yo entendiera. Eh, Hoy con más de 50 años voy entendiendo algunas cosas que me dijo a los 8 años. Eh, Dios siempre habla a nuestros corazones. A veces entendemos un poco después, como en mi caso, ¿no? Pero Dios nunca deja de hablarnos. ¿Por qué les digo esto, no? Porque eh, lo he contado en algún momento y es algo que me viene a la mente en estos últimos años, que yo estaba en la primaria y tenía una profesora de manualidades que nos mandó a hacer un trabajo, nos explicó y teníamos que llevar unos materiales, ¿no? Yo no me acuerdo si tenía 10 u 11 años por ahí, y entonces tenía que llevar una madera de 30 por 30, una cosa así. Ella nos mostró y teníamos que cuadricularla, ponerle unos clavitos y ir tejiendo unas figuras, ¿no? Nos mostró cómo era la madera bien prolijita, así que teníamos que ir a comprar. Y yo tenía una carpintería cerca de casa, a un par de cuadras, que siempre pasaba por ahí y veía que era una carpintería. Así que fui con mi papelito, con las medidas, y sale el carpintero, un hombre grandote, muy parco, ¿no? Muy serio, y Y yo no sabía bien tampoco cómo decirlo, pero le dije que quería esto, ¿no? Y el hombre agarra el papel, lo mira así y me hace así, ¿no? Como que pase. Ni A me dijo, ¿no? Me hizo así, bueno. Y entonces callado el hombre, serio, imagínense yo estaba así, ¿no? Y empieza a buscar ahí. Tenía como un árbol grande y todo pedazos de madera, de troncos, ¿no? Y empieza a buscar ahí y yo decía, uy, no, yo no quiero esto. Y él buscaba ahí, ¿no? Y, y yo no, como era un pibe y era un hombre grande, yo no me animaba a decirle, no, no es por ese lado, ¿no? Y agarra una madera y elige un pedazo de madera así, sin forma, ¿no? Y yo, qué bajón, decía, ¿no? Y agarra ese pedazo de madera y lo pasa por una sierra, ¿no? Pasa así por un lado, por el otro, y después lo empieza como a raspar con, con una herramienta, ¿no? Y va tomando como otra forma. Y después le pasa como una lijadora y yo vi como se iba transformando ese pedazo de madera que yo no hubiese elegido y quedó espectacular y me lo da, ¿no? Y yo me vine tan contento, re contento, porque pasé como de la depresión a la alegría, porque, este, y bueno, y me acordé de eso, no hace mucho, ¿no? Y Dios me empezó a explicar lo que me dijo esa vez. Yo hago así.
yo elijo a los que nadie elige. Te tomo de ahí del montón y te empiezo a dar forma, ¿no? Empiezo a trabajar con vos hasta que te dejo como quiero dejarte, ¿no? Y saben que recién ahora lo empecé a entender, lo que Dios me dijo esa vez. Por eso no tengo dudas de que Dios me habló aquella vez y que hoy lo estoy más o menos entendiendo. Gloria a Dios, ¿no? Él es fiel, como dijeron Carla y Facu, Él es fiel. Y es importante saberlo, ¿no? Quería hablar de algo que Dios puso en mi corazón esta mañana. No sabía bien y le preguntaba al Señor cuál era el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que Él quiere decirnos? Y Dios me guió a esto. ¿Cuántas veces escucharon hablar de la fe? ¿Alguno escuchó alguna vez hablar de la fe? Hoy se habló de la fe, explícitamente, ¿no? Carla nos dijo de la importancia de la fe, así que justo quería compartir esto que Dios ponía en mi corazón, que tiene que ver con la fe. Y quería empezar con un pasaje que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 2. Y dice así, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acá tenemos un dato importante, ¿no? Tenemos a quien es el autor de la fe, porque muchos podemos hablar de la fe, pero partiendo de una premisa, de un punto equivocado. Entonces, para partir del punto correcto, es importante saber quién es el autor de la fe. Y acá, en el libro de Hebreos, tenemos esta revelación. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. Y no solamente es el autor de la fe, sino también el que la lleva adelante, ¿no? El consumador de la fe. Así que ese es un dato muy importante a saber, que es Jesús, el autor de la fe. Y en Hebreos, el mismo libro, pero el capítulo anterior, comienza diciendo qué es la fe, ¿no? Y dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acá tenemos el significado de la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, me quedé pensando en esto y ¿qué es certeza? Certeza es seguridad. Viene de la palabra cierto, es cierto, no tengo esa certeza, esa seguridad, esa plena seguridad de que es así, es cierto esto, ¿no? La certeza de lo que espero.
Estoy esperando algo que lo tengo por cierto, por seguro que lo voy a recibir. Y la convicción de lo que no veo, de lo que todavía no veo. Y un poco deteniéndome en esa palabra, convicción, leía que está compuesta por dos palabras. Viene del latín, que es con y victios, o victius, o algo así, ¿no? Con quiere decir unido, ¿no? A eso, a otra cosa. Por ejemplo, yo estoy con, yo estoy con alguien, estoy como unido a alguien, eso quiere decir, ¿no? Con. Y victios, o victius, no me acuerdo bien ahora, quiere decir, viene de la palabra vencer. Por eso cuando también a veces decimos convencer a alguien, ¿no? O me convenció, ¿no? Si yo convencí, entonces pude lograr vencer, digamos, la resistencia que tal vez podía tener el otro de recibir lo que yo le di, ¿no? Y si me convenció, entonces me venció, digamos, me ganó, digamos, lo que él me decía y yo lo tomé, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Tener esa convicción, esa seguridad, ¿no? Eso es la fe. Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que todos más o menos lo tenemos claro qué es la fe, ¿no? Eh, pero es importante entrar a veces en los detalles, porque la fe, a la vez, pensaba, es un don de Dios, nos explica la palabra. Es un regalo de Dios. Y es un regalo, siempre me gusta pensarlo así, muy útil, muy práctica la fe, ¿no? Es como una buena herramienta que me ayuda a mí a resolver un montón de dificultades. Es un regalo que yo recibo de Dios, del autor. Él hizo esa fe y me la regaló. Y esa fe me sirve a mí, es algo muy útil para mí. Es un regalo para usarlo. No es un adorno, ¿no? Sino es algo bien práctico. Así que bueno, la fe entonces nos posiciona, puse yo, en un lugar determinado. No estamos ya a la deriva. Si no tengo fe, entonces no tengo convencimiento, no tengo eh, firmeza. Estoy a la deriva. Pero si yo tengo fe, tengo plena convicción, sé dónde estoy parado y tengo firmeza. Pero si no la tengo, fíjense lo que dice Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense qué importante que es la fe para estar firme. Si no tenemos fe, somos como una ola en el mar, que vamos de un lado para el otro y que no sabemos ni para dónde terminamos. Pero cuando tenemos fe, tenemos ese convencimiento, esa convicción, esa certeza, estamos firmes, ¿no? En 2 Timoteo 1,
dice 1:12, dice así: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué, qué fe que tenía, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. Porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¡Qué bárbaro! Dice, por lo cual, en el 12, ¿no? Dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Me salté esta parte, me parece. Esta de no me avergüenzo, ¿no? Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Qué bárbaro, ¿no? Porque tal vez él estaba en una situación en la que tal vez otro se avergonzaría. Él estaba preso en ese momento. Pero él estaba seguro dónde estaba y por qué estaba y para qué estaba. Por eso no tenía ningún motivo de avergonzarse. Él tenía la plena convicción de en quién había creído. Así que ahí estaba Pablo firme en la fe, que Jesús, el autor de la fe, le había regalado, haciendo uso de ese regalo tan hermoso y práctico, ¿no? Que es la fe. Así que fíjense qué importante que es este hermoso regalo para poder resistir y estar firmes. Pero hay un punto, o sea, otro punto de la fe, es que la fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada la fe. En este versículo que leímos hace un ratito de Santiago, Santiago 1:6, no, perdón, 1:3, Santiago 1:3 ahora, un poquito antes. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que la fe tiene que pasar por una prueba. Ese es otro dato que tenemos que tener en cuenta. Nuestra fe tiene que pasar por una prueba. Produce esta prueba, arroja un resultado, produce algo, ¿no? Es algo productivo, da como resultado, entre otras cosas, paciencia, dice Santiago acá. La prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea que la prueba tiene un objetivo, no es un fin en sí mismo, sino que tiene un objetivo, que es producir en nosotros, producir algo productivo en nosotros. En este caso, menciona Santiago la paciencia. ¿Sí? Pensaba en esto, ¿no? Cuando uno recibe la fe. Y me venía a la mente cuando uno va a comprar una lamparita, ¿no? ¿Alguna vez fueron a comprar una lamparita? Vieron que la lamparita te la prueban, ¿no? El kiosquero, el ferretero tiene como un dispositivo que apoya ahí y la lamparita que uno compra se tiene que encender, ¿no? Entonces esa es la prueba de que funciona y yo me estoy llevando algo que funciona, ¿no? Que está en funcionamiento. Si no funciona, no hay problema.
saca otra y me da una que funciona, pero la que me da es la que funciona, ¿no? Bueno, así es la fe que recibimos de parte de Dios. Es un don que funciona, ¿no? Que está probado, funciona. Pero eso para recibirlo nomás, ¿no? Pero después, ¿qué hago yo con la lamparita? Voy a casa, la coloco donde va a alumbrar y ahí le doy uso. Le doy uso a esa lamparita, porque es para usar. Bueno, así es la fe, pensaba, ¿no? Así que en 1 Pedro, vamos a ver un par de pasajes más. En 1 Pedro habla también de la fe y de la prueba. Dice en 1:7, dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro es perecedero, ¿no? Se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que acá nos está diciendo que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, como es sometido a prueba el oro por el fuego, dice, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el oro en el fuego? El oro, cuando se lo extrae, tiene un montón de impurezas, ¿no? Entonces, para purificar, para sacar esas impurezas, ¿de qué manera se sacan? Pasándolo por fuego, sometiendo el oro al fuego para quitar de esa manera todas las impurezas que tiene, ¿no? Y entonces el oro cobra otro valor, cobra otro brillo. Ya no vale lo mismo, vale mucho más. Bueno, dice, si esto, que es algo que pasajero, que se echa a perder, tiene que ser probada de esta manera, sometida a prueba, mucho más precioso, mucho más preciosa que el oro es la fe. Así que cuánto más tiene que ser probada, ¿no? Y sometida a prueba. Pero una vez que pasa por el fuego, se la encuentra para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué bárbaro, ¿no? Qué importante es saber esto también, que el sometimiento a la prueba no es el fin de las cosas, sino que es un paso intermedio a un fin glorioso, de alabanza, de magnificencia cuando venga Jesucristo. Qué bueno, ¿no? Hemos escuchado tremendo testimonio de Facu y de Carla. Hemos estado al tanto desde el primer momento. Me acuerdo que en el momento que nos enteramos con Analía, justo estábamos en lo de Cristian y Nadia, y estábamos con esa novedad que recién sabíamos, así que ahí nomás nos pusimos a orar desde el primer momento, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sin saber todo lo que venía después, ¿no? Pero tenemos una herramienta útil, tenemos una herramienta poderosa, tenemos un regalo muy práctico que recibimos funcionando y que tiene poder lo que hemos recibido de Dios. Tenemos fe. ¿Tenés fe? Tenés poder de Dios. No tengas dudas. Gloria a Dios. Y pasamos por pruebas. Y vamos a seguir pasando por otras. Yo me acuerdo que una vez, hace un tiempo atrás,
eh, estábamos pasando más o menos como ahora varias pruebas, digamos, con la familia, ¿no? Y con algunas otras situaciones y extrafamiliares y bueno, de todo un poco. Es largo para contar. Pero me acuerdo que era una noche, invierno, frío, estábamos en Bransen con mi hija Virginia y teníamos que volver para casa, ya era tarde de noche. Parecía un día de derrota por todos los flancos, ¿no? Y íbamos caminando, teníamos que caminar varias cuadras y íbamos haciendo como un raconto de todo lo que nos estaba pasando, ¿no? Y oscuro, frío, caminando, ¿no? Y haciendo como la cuenta, ¿no? Y en un momento ella me dice, pa, me dice, ¿no sentís que se viene algo grande de Dios? Me cambió la perspectiva, me cambió la mirada, me rompió la cabeza, dirían los chicos ahora, ¿no? Eh, pero ella no lo dijo como algo, eh, le voy a dar una mano a mi viejo pobre que lo veo. No, no, fue su rostro, ¿no? Fue, pa, me dice, ¿no? ¿No sentís que se viene algo grande de Dios? Como tomando estas pruebas como una evidencia de lo que Dios iba a venir a hacer. Qué distinto, ¿no? Cuando nuestra fe está fundamentada en Jesucristo, las pruebas son la evidencia de que esa prueba está siendo purificada, está cobrando otro valor, otro peso, otro brillo. Las pruebas, me daba cuenta, no eran más que una evidencia de lo que se venía de parte de Dios. Y ella me lo dejó así como claro, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestros hijos. Yo me siento realmente privilegiado de poder escucharlos, ¿no? Hay que escuchar a nuestros hijos. Hay que prestar atención porque tienen cosas muy importantes para decirnos. Así que pensaba, me acordaba de ese momento cuando leía todo esto, ¿no? Que la prueba tiene que ser, que la fe tiene que pasar por una prueba, tiene que ser probada, como dice Pedro, ¿no? Vamos a leer de nuevo, dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hoy cantábamos alabanzas al Señor y yo tengo muchos motivos para alabar al Señor. Tengo muchos más motivos para alabar al Señor que para no hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo evidencias, porque tengo pruebas, porque estoy siendo sometido a prueba para que mi fe, mucho más preciosa que el oro, cuando venga Jesús, me encuentre alabando su nombre, adorándolo. Aleluya, aleluya, aleluya. Escuchaba a los chicos, digo, gloria a Dios,
Qué hermoso regalo. Qué hermoso regalo el que nos ha hecho Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Pensaba, me venía también la imagen de que un hierro, para que resista más, tiene que ser templado. ¿Qué es templar? Es calentarlo al rojo vivo, sacarlo y meterlo en agua tibia, digamos, o en aceite. Y cuando eso pasa, el fierro toma hasta otro color, un color medio azuladito, y eso es señal de que ese hierro fue forjado, fue templado, perdón, y no se rompe así nomás, ¿eh? Por ejemplo, los cortafierros, que uno usa el cortafierro para darle, el borde tiene que estar templado, porque si no está templado, por más que sea fierro, si yo le doy, con los golpes se deforma. Pero si está templado, le doy y no se deforma. Al contrario, él le da forma al otro. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo habla el Señor? El Señor es así de simple para hablarnos, para hacernos entender. A un profeta le dijo, anda a la casa del alfarero, que ahí le iba a hablar, ¿no? Y mirá lo que hace. Y en eso, él entendió el mensaje de Dios. Qué simple que habla el Señor. Qué accesible que es. Qué simple que se volvió Dios para que podamos entenderlo, para que podamos acceder a Él. Qué lindo, ¿no? Para ir terminando, quería leer una historia que cuenta un hecho de Jesús, que está en Lucas 8, del 43 al 48. Y acá viene el punto de, bueno, sabemos que el autor de la fe es Jesús, que la fe es un don de Dios, es un regalo muy práctico para usar. Pero acá lo vamos a ver en acción, la fe en acción. Fíjense lo que sucede con esta mujer que se acercó a Jesús de una manera particular. Dice en el capítulo 8, versículo 43 al 48. Bueno, estaba Jesús, ¿no? Por una aldea. Él venía haciendo milagros, ¿no? Su fama se había extendido y la gente se agolpaba, imagínense, ¿no? Así que él iba ahí con sus discípulos, pero abarrotado de gente que lo seguía, que quería llegar a él, ¿no? Que, imagínense. Así que esta mujer dice, pero una mujer, en el versículo 43 del capítulo 8 de Lucas, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús, ¿no? Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado,
porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué lindo, ¿no? Fíjense, la fe en acción. Ella era una persona más entre tanta gente. Pero ¿qué la distinguía de los que se acercaban y tocaban y empujaban a Jesús? ¿Qué la distinguió de los demás? Que ella se acercó de una manera distinta. Ella se acercó con fe. Ella había gastado todo en médicos y no había dado resultado. Pero dijo: voy a, aunque sea con que toque el manto, ¿no? Esa fe tenía. Va a ser suficiente. Y entonces, ¿quién me tocó? Dijo Jesús, ¿no? Señor, están todos acá, no nos podemos ni mover y vos preguntás, ¿quién te tocó? No, no, no. Pero alguien lo hizo de una manera distinta, porque salió poder de mí. Y entonces esta mujer, temerosa, ¿no? Dijo: me descubrieron, ¿no? ¿Qué me dirá? Capaz que me reta. Pero, y hasta dispuesta a quedar humillada, ¿no? Porque imagínense que tal vez era algo vergonzoso para ella contar, dar testimonio, ¿no? Pero ella lo cuenta delante de todos. Y Jesús le dice unas palabras directamente a ella, ¿no? Hija, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. La fe en acción. Me conmovió, Carla, cuando contaste que te paraste en el tren y empezaste a los gritos a pedir que oraran por tu hijo. Qué, qué bueno. Tenemos que movernos con fe. ¿Qué me importa si se burlan? ¿Qué me importa si se ríen? ¿Qué me importa si no es el lugar adecuado? Pablo padecía y decía: no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aleluya, aleluya. Animémonos a la fe. Animémonos a la fe, hermanos. Me acordaba de un pasaje más. Me gustaría leerlo, no tenía pensado, pero está en Marcos 10. También iba Jesús y una multitud le seguía. Y pasó esto, ¿no? Marcos 10, del 46 al 52. Escuchen, dice: entonces vinieron a Jericó, una ciudad, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían
para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Más fuerte, ¿no? Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo cambió, no? Primero lo querían hacer callar y ahora: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otro que se acercó a Jesús con fe. Se acercó al autor de la fe. Se acercó con el regalo, el don, y no le importó. Él no veía, pero escuchó que era Jesús. Cuando escuchó que era Jesús, dijo: ahora o nunca, ¿no? ¡Jesús! ¡Jesús! Hay poder en el nombre de Jesús, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Fue inmediata la respuesta de Jesús? No, no fue tan inmediata. Dice que, ¿qué pasó? Dice que, callate, callate vos, anda para allá, ¿no? Un ciego mendigando en el camino. Hay gente más importante, ¿no? Siguió gritando: Jesús, 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 hijo de David. ¿Saben lo que quiere decir esto? Al decirle hijo de David, eso tiene un significado muy profundo, muy importante. Eso quiere decir que él reconocía que era el Hijo de Dios, que Jesús no era un curandero, que Jesús no era un profeta, Jesús era el Hijo de Dios, porque a David Dios le había prometido: de tu descendencia va a venir el Mesías. Y cuando este ciego dice: Jesús, hijo de David, está reconociendo que está ni más ni menos que delante de Dios. Ten misericordia. Misericordia es: teneme amor a pesar de mi miseria. Ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo y mandó llamarlo, ¿no? Y cuando estuvo delante de Jesús, Jesús le dijo: ¿qué querés que te haga? Ahora, ¿no lo sabía Jesús? Lo puedo intuir yo, imagínense Jesús. Maestro, que recobre la vista. Le pidió lo imposible. Un ciego que no es una enfermedad del momento, no es algo pasajero, no es algo que se puede curar. Maestro, te pido lo imposible. ¿Para qué si no, no? ¿Para qué acercarme si no? Y él
Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué reconoció Jesús en Bartimeo? Que tenía ¿qué? Fe. Tu fe te ha salvado. Porque eso que yo te di, vos aprendiste a usarlo. ¿Tenés fe? Tenemos una herramienta poderosa. Es una herramienta especial para usarla en tiempos de dificultad, sobre todo, en tiempos de adversidad, en tiempos donde no vemos lo que esperamos, pero lo esperamos. Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Cuántos están esperando algo? Yo estoy esperando. Y cuando reciba esto, voy a seguir esperando otra cosa, porque tengo fe, porque Jesús me regaló fe, no porque es un mérito mío, es un don de Dios. No tengo por qué jactarme si tengo fe, al contrario, tengo motivos para alabar a Dios, para reconocer su poder, para darle la gloria a aquel que es el dueño de toda la gloria. Qué lindo, ¿no? Los invito, hay mucho más escrito y revelado en la palabra de Dios acerca de la fe, pero aparte de leer, también hay mucho por vivir en la fe. Así que los animo, hermanos, los animo a movernos en ese plano, ¿no? En el plano de la fe. En el plano en que nos coloca la fe. La fe nos pone en un lugar determinado, que es en el lugar donde se determinan todas las demás cosas, que es en el plano espiritual, que no podemos verlo con nuestros ojos, tocarlo con nuestras manos, olerlo con nuestra nariz, gustarlo con nuestra boca. Necesitamos un sentido extraordinario para poder discernir, para poder captar, para poder vivir el plano espiritual, y ese sentido es la fe. La fe. Nosotros nos apropiamos de los colores por el sentido de la vista, ¿no? O de las texturas por el tacto, ¿no? O las fragancias, los olores por el sentido del olfato. Pero para poder ver lo espiritual, para poder relacionarnos con Dios directamente, necesitamos este otro sentido que nos viene como un regalo de Dios. Por medio de la fe nos apropiamos de sus promesas y podemos ver un montón de cosas que sin fe no podemos ver. En estos días también nos ha pasado de sentir mucha opresión espiritual, pero no sé si antes me pasó así tan puntual, ¿no? Era algo y yo no podría describirlo con palabras, pero tampoco tengo dudas de que era opresión espiritual diabólica, ¿no? Entonces, para combatir contra eso, no puedo sacar una espada o un revólver y empezar a los tiros.
tengo también armas espirituales. Y dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas que tenemos que tomar y tenemos que dar pelea con esas armas. Así que, bueno, hermanos, no me quiero extender más porque la hora avanzó, pero me gustaría orar con fe. Como ustedes tienen fe y yo tengo fe, vamos a orar. Vamos a hacer uso de este hermoso y práctico regalo que hemos recibido de Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que vamos a tomar autoridad, vamos a tomar armas espirituales y nos vamos a poner firmes y en pie. Estoy muy contento de ver a Carla, a Facu, pero también de ver a Rocío, a Laura. Me hace muy bien verlas. Está Mica, bueno, Mabel y Marcelito, pero digo ellos porque son muy amigos de mis hijos, ¿no? Y sé que también han pasado un montón de cosas juntos, así que es algo muy especial para mí. Así que me alegro mucho de poder orar con ustedes. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias. Gracias porque queremos